Bueno, estamos con mucho placer recibiendo una vez más en la mañana de Arriba Gente a Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, para poner nuevamente datos que se han conocido en las últimas horas, en los últimos días, sobre la mesa y, bueno, tratar de realizar un diagnóstico de lo que está sucediendo y fundamentalmente lo que a todo el mundo le interesa, que es lo que podemos esperar. Primero que nada, Nicolás, un placer realmente tenerte nuevamente aquí en Arriba Gente. Un placer para mí estar con ustedes, Humberto, nuevamente, siempre muy cómodo aquí en las mañanas de Canal 10 con ustedes, Danilo, y con Lore. Lo que se me ocurre preguntarte primero, porque lo vivimos escuchando, es si el hecho de que estemos en un año de campaña electoral modifica en algo los números que estamos recibiendo. De alguna manera, la pregunta concreta sería, lo que estamos recibiendo como números que no son auspiciosos, ¿esa consecuencia de lo que puede estar sucediendo en la campaña electoral, la propia inestabilidad que puede generar en los mercados y en muchos inversores? ¿Qué situación tendrá el país políticamente a partir del próximo año? ¿O esto era de alguna manera inevitable? Es muy buena la pregunta. Siempre hay una cierta incidencia del ciclo electoral en las decisiones de los empresarios, los profesionales, los propios trabajadores o consumidores, en cuanto a decir, bueno, puede haber ciertos cambios en los lineamientos de la economía. Pero yo te diría, y respondiendo ya más concretamente a lo que tú me preguntás, que en realidad el ciclo electoral no lo veo incidiendo tanto. Porque lo bueno que tuvo la economía y las complicaciones de ahora están más bien aparte del ciclo electoral. Tuvimos un gran empuje de la economía hace unos años atrás, con inversiones, exportaciones, consumo. Eso empezó a declinar y ahora estamos con la economía estancada. El dato de hoy de la recaudación tributaria que divulgó la DGI realmente es preocupante, porque tenemos una caída en la recaudación de impuestos del 2,4% en bruto, cayó 3% el IVA, 1% el IMESI, incluso 2% del IVA, 1% del IMESI, 3% del IRPF. Es un freno del consumo, ¿no? Claramente, porque... Que hasta ahora el consumo era lo que venía empujando. Sí, y tal vez un poco del empleo, porque en definitiva, si te cae el IRPF, también evidentemente que estamos con una menor base recaudatoria por allí. Es un síntoma complicado. Y yo creo que eso está un poco más aislado del tema del ciclo electoral. La pregunta, Humberto, es muy buena porque siempre esto incide y uno lo asocia. Porque además están todos los candidatos ahora hablando de economía. Exacto. Y de impuestos, que sí, que no. Lo cierto es que esto que está pasando algo preocupante, es decir, la economía viene estancada y con un gran déficit fiscal. El Estado está con un gran déficit fiscal. Cuando en otras circunstancias hay problemas de cierto estancamiento económico y tu situación fiscal es normal, vos decís, bueno, gasto un poco más y fomento la economía. Inyectás. No es el caso, es decir, se ha hecho un ajuste fiscal para recaudar más. Se ha dejado que este déficit, más allá de que se intentó, bueno, el déficit sigue creciendo y aún así la economía está estancada. Lo que nos lleva en realidad al foco del asunto, y es que es bastante claro que hay una carga tributaria que se ha vuelto realmente excesiva y que está dificultando el desarrollo de los negocios, del consumo y de la actividad económica, y que la está realmente trancando, ¿no? Hay un ingrediente que es el desempleo, ¿no? Bueno, y en ese contexto un poco de la convocatoria de ustedes, es decir, todo este contexto de la economía está impactando en el denominado mercado de trabajo. Con el empleo que está estancado, con cierto retroceso, hay más gente buscando trabajo y más gente que lo busca y no lo encuentra. Aumenta el desempleo. El último dato fue realmente preocupante, hablamos del dato de marzo. 9,5. 9,5 promedio nacional. En Montevideo... Pero en el interior es escandaloso. Claro, escandaloso no digo, pero es muy preocupante. La diferencia fue bastante notoria. En Montevideo no hubo un deterioro mayor, digamos, los números quedaron ahí en el 8,8, 9 y pico. Pero en el resto del territorio, 10,2% de desempleo. En el promedio nacional y en el interior estamos en máximos de los últimos 12 años. Es decir, el desempleo en Uruguay andaba en el 10-9% por allá cuando salimos de la crisis, sí. 2006-2007. Mejoró muchísimo, es decir, subió el empleo, bajó el desempleo por muchos años y ahora volvimos a retroceder. Ayer Murro se encargó de recordar eso. Yo le pregunté en la conferencia de prensa qué le decían los datos de la actividad de empleo y desempleo,
y decía eso, el 8,8 del promedio del primer trimestre del año es el dato más bajo de los gobiernos de Lacalle, de Sanguinetti y de Jorge Valle. Así que estamos preocupados, pero Sí. venimos de historias más complejas, decíamos. Sí. Digo, es la lectura política también, ¿no? Bueno, sin embargo, previamente el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que hay que redoblar esfuerzos para mejorar estas cifras y bajar el desempleo. Vemos lo que decía Astori días anteriores. Hay que redoblar esfuerzos fundamentalmente para hacer crecer la inversión. Estamos concentrados en eso desde hace por lo menos 2 años, con nuevos estímulos para la inversión privada, con un gran esfuerzo en materia de inversión pública, con desarrollos infraestructurales fundamentales, esperando la mayor inversión de la historia del Uruguay, que es la de UPM, que es además la mayor inversión de UPM en toda su historia, lo cual es una demostración de confianza y credibilidad muy importantes. Bueno, pero atraer más inversiones tampoco es así de un día para el otro, ¿no? Exactamente, ese chasquido de los dedos, ¿no? Realmente hay veces que... a mí lo que me preocupó también la discusión en general y a nivel político es como que las cosas fueran cuestiones que se pueden mover de un lado para el otro. Y en realidad la economía hay que entenderla como procesos productivos que tienen que agregar valor. Si no agregan valor, a la larga vas a estar comprometiendo empleo y comprometiendo inversión. El punto es que la inversión, el dato de inversión en el país es malo, o sea, porque ha ido cayendo Claro. y no hay señales de que, digamos, de que eso revierta. Yo te decía un comentario que puede ser un poco para sacudir un poco el pensamiento. Cuando cursé la maestría de Administración de Empresas en la Universidad Católica, se hablaba de los criterios de contabilidad, por supuesto, ¿no? De varias materias vinculadas a eso, y yo tenía un profesor que nos preguntaba, bueno, la inversión, ¿cuánto tiene que ser? Entonces uno tendría que decir, por el análisis de la economía, bueno, la mayor posible, porque es bueno que se invierta. En realidad, a nivel empresarial, dado un determinado objetivo, la inversión tiene que ser la mínima. Si yo quiero producir una determinada producción de calzado o una película o un spot publicitario, decir, bueno, ¿cuál es la inversión necesaria para eso? Bueno, son 3 millones de dólares. Bueno, ¿no se podrá hacer con 2,5? O sea, la inversión no es algo que se tire manteca al techo. Los empresarios la cuidan y cada peso que se pone, porque la inversión al mismo tiempo es el grado de compromiso mayor que puede tener una empresa con la economía, es poner la plata para empezar a producir. Es algo que justamente, Lore lo aludía con ese gesto, no es algo que, digamos, sea una expresión de deseo de los empresarios y todo el mundo a invertir porque es algo lindo para la economía. Es algo que cuesta y que dado un determinado objetivo hay que controlarlo, se acota. Por supuesto que desde el punto de vista de la lectura de la economía, cuanto mayor inversión mejor. Nico, ayer decía Murro que el gobierno ha hecho esfuerzos para tratar digamos, de revertir la situación actual y, de hecho, enumeró una serie de situaciones y digamos, de beneficios que se han dado al sector empresarial, con exoneraciones tributarias, impositivas, tratando de aliviar la carga. Decía Murro que para los próximos meses se echan a andar varios proyectos PPP. Hoy se está colocando la piedra fundamental del proyecto del tren del ferrocarril central. Sí. Déjame contarte una cosa. Porque está UPM, es decir, eso va a dinamizar. En el discurso de un político, particularmente los que están hoy en el gobierno, ¿verdad? Pero también en la oposición, vos puedes enumerar una cantidad de cosas. Yo te puedo enumerar 10 medidas, le dimos a los exportadores esto, o para los trabajadores jóvenes, y la verdad que cada una de ellas puede ser realmente muy interesante, algunas de mayor o menor impacto. Pero el que hace la cuenta al final es el empresario y es el trabajador. Es decir, vos podés enumerar una cantidad de cuestiones que se han hecho, pero no hay que olvidarse de que en los últimos años la aplicación del IRAE, el impuesto a la renta empresarial, generó un aumento de la carga impositiva, no porque aumentó la tasa, el IRAE sigue siendo 25% y después se aplica un 7 y pico si distribuís rentabilidad. Se restringió la posibilidad del ajuste por inflación. Se restringió mucho el criterio para el mecanismo para distribuir dividendos y tener la renta por allí. Es decir, se generó toda una cantidad de mecanismos que aumentaron la carga tributaria. Más allá de que ahora se diga que hay una serie de medidas para aliviar y que esto que lo otro, el neto es que aumentó la carga tributaria. Para los trabajadores, ni hablar, las tasas del IRPF aumentaron y además
se redujeron los descuentos, que eso fue un dato también muy importante, ¿verdad? Se hizo una equiparación, hay un mecanismo que generó que las deducciones del IRPF se llevó a deducciones fictas. Una deducción fija en torno al 8, al 7, 8, sí. Sí, exactamente. Y eso generó que es más recaudación, es más dinero que se le pide al trabajador. Eso fue de la mano con aquellos cambios que se dieron en el marco de la consolidación fiscal. Aquella consolidación fiscal que se hablaba así para no hablar de un ajuste. Claro. Que en aquel momento a mí no me pareció mal en el sentido de decir, bueno, el ajuste fiscal siempre en Uruguay estuvo asociado a la necesidad de recaudar más porque el financiamiento estaba complicado. Hoy el financiamiento en Uruguay no está complicado, pero el dato de hoy de la recaudación es realmente preocupante porque lo que quiere decir que toda esta discusión que se está dando sobre el tema de impuestos, borrón y cuenta nueva, está cayendo la recaudación. Por lo tanto, cualquier impuesto que vos aumentes, evidentemente que podés avanzar algo en ese impuesto, se te va a caer por otro lado. Si vos aumentás los impuestos a lo que puede ser el ingreso, seguramente vas a tener una nueva caída en el impuesto al consumo. Si aumentás impuestos al consumo, vas a tener menos consumo, por lo tanto vas a tener menos recaudación. Es decir, estamos llegando a un lugar en donde realmente el margen de maniobra se ha achicado y lo que no se ve es demasiada voluntad para ir a fondo. Lo hemos comentado con ustedes aquí. Acá hay que hacer una revisión del gasto estatal. Hay que hacer una revisión a fondo. Y yo voy más allá. Esto no es cuestión de recortar aquí y allá, si le compramos la silla más cara o más barata, o el tema de los viajes. Acá hay que ir a fondo. ¿Qué queremos que haga el Estado uruguayo? ¿Con qué recursos le vamos a asignar? Y después, ¿qué otras cosas el Estado uruguayo puede no necesariamente hacer, que las puede hacer la empresa y los trabajadores fuera del Estado? Con respecto a los datos que obviamente no son alentadores, hemos hablado o comenzamos a hablar en un momento del tema déficit fiscal. El propio ministro dice ahora el número de desempleo es el que más preocupa, esta situación en la recaudación, pero hay otro elemento que se ha sumado ahora diariamente a la conversación, que es la cotización del dólar. Es cierto. Y lo que le está obligando al gobierno es a contención para que el dólar no siga aumentando, aunque sí lo está haciendo. Más de 700 millones de dólares de la reserva del Tesoro, ¿no? ¿Cuánto van? En el último mes bajaron las reservas de 700 y pico de millones. Que eso estaría bueno también explicarle a la gente cuál es el costo que tiene para el país el que el Banco Central esté interviniendo para que el dólar no siga subiendo. Vamos a ver lo que decía Astori con respecto al dólar y después que lo escuchemos te dejo planteada una pregunta. ¿Por qué todavía parecería ser que a nivel inflacionario no estamos sintiendo el impacto de estas subidas que el dólar ha tenido a lo largo de estas semanas? A ver, veamos qué decía el ministro de Economía al respecto. Acompañar las tendencias globales, los fundamentos globales, particularmente de la política monetaria de los Estados Unidos, y a partir de ello eliminar los desajustes, las volatilidades, o por lo menos mitigarlas. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Lo peor que le puede pasar al país desde el punto de vista cambiario son los saltos bruscos, los desajustes, los cambios inesperados, porque dan lugar precisamente a la contradicción de los fundamentos de la economía. Ahí teníamos al ministro Astori hablando del dólar y yo le planteaba a Nicolás, ¿por qué todavía parecería que no estamos sintiendo a nivel inflacionario esta situación que tiene el dólar, más allá de que ya ha habido anuncios, por ejemplo, de seguramente ahora en junio, revisión de tarifa de combustibles, etcétera, etcétera? Pero hasta el momento podríamos decir que estas fluctuaciones no han impactado directamente en el bolsillo de la gente, salvo que obviamente esté pagando una cuota en dólares, ¿no? Sí, además ahí hay mucho de cuestión más bien psicológica, que te aumenta el dólar y decís, ya se me complica. A ver, llegó la hora, ¿verdad? Realmente tuvimos una gran expansión del consumo por muchos años con un dólar muy bajo. El consumo en Uruguay accedió a bienes y servicios importados de una manera muy intensa, ¿verdad? Muy intensa. Es decir, hay que recordar lo que fueron los años de la gran expansión. Muchísima gente, muchísimos uruguayos viajaron al exterior por primera vez, paquetes turísticos en dólares, con crédito, acceso a electrodomésticos, automóviles. Es decir, el consumo en dólares fue realmente abrumador en una circunstancia de la economía que lo permitía. Eso cambia ahora. El ministro decía que los cambios no son drásticos y es cierto. Es decir, el dólar hoy está 15% arriba del año pasado, con una inflación del 8%, vamos a redondear.
lo cual quiere decir que el dólar en términos reales aumenta un 7%. Tampoco es que sea un aumento tan drástico. Por eso es que los exportadores siguen insistiendo que el Banco Central lo deje subir un poco más para mejorar la rentabilidad. Se lo pidieron exportadora. ayer al presidente. Ayer mismo se lo pidieron. Ayer se lo pidieron al presidente. Exactamente. Entonces, estamos en esa ida y vuelta, se está dando un ajuste cambiario, lo hemos comentado aquí con ustedes y yo lo reitero, es, yo diría que positivo y hasta imprescindible, dada la circunstancia de la economía, porque el Uruguay no está competitivo, tiene que abaratarse. Después habrá que ver cómo se mejora la verdadera competitividad en materia de productividad laboral, producción, calidad. Pero si eso no arranca, tenés que abaratarte. Y eso es lo que es el aumento del dólar. Decía Astori que el gobierno lo que va a hacer es, entre otras cosas, ver y acompañar lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. La minuta de reunión de ayer de la Fed aparentemente resolvió no tocar las tasas de interés. ¿Eso es una buena noticia o una mala noticia? Bueno, digamos, está reflejando que la economía de Estados Unidos, que tuvo un crecimiento interesante, puede tener alguna circunstancia un poco más delicada. Entonces la Reserva Federal, además, está allí con la sombra de Trump, que le está soplando en el cuello. Está presionando todo el tiempo. Lo cual es algo que genera mucho ruido, ¿no? Porque históricamente el Banco Central de Estados Unidos siempre tuvo una gran independencia, la sigue teniendo, pero a Trump eso se ve que no le gusta mucho. No, está presionando para que muevan las tasas. Claro. Respecto a lo que decía Astori, es decir, el dólar en el mundo tampoco es que haya dado un gran salto de valorización. El tema es que en la región estamos con una circunstancia bastante movida por la situación en Argentina y además ahora Brasil también tuvo un empuje en el dólar que lo llevó por arriba de los 4 reales y ya está en los 4 reales. Entonces Uruguay tampoco puede irse mucho, no solo del marco externo, sino de la región. Pero es interesante este tema porque es algo bastante filoso, es decir, a ver si lo podemos calibrar. Desde el punto de vista de la conducción del Banco Central y de la economía, Alberto Graña, presidente del Banco Central, el propio ministro de Economía, dicen, bueno, vamos a no alterar mucho, a suavizar las tendencias, y eso es lógico. Pero si la economía no te está dando y no se abordan los temas de productividad y las relaciones laborales están complicadas y no hay inversión, vos tampoco podés ignorar que la economía no está resolviendo el tema de costos y por tanto tu tipo de cambio tiene que empezar a aceptar eso. Está muy bien la estabilidad de precios y hay que defender la muerte. Ahora, ¿cuál es el valor real del dólar que equilibre con esta situación de la economía? A ver si soy claro. La estabilidad de precios se defiende y ahí el tipo de cambio es clave, por eso el Banco Central salió a vender, porque ya venía con una dinámica de realmente irse muy para arriba. Ahora, bien, entonces, ¿cuál es el valor real del dólar para que la economía arranque de vuelta? Los exportadores seguramente te van a decir que es mayor del que está hoy. El dólar en términos reales recién ha retomado un cierto empuje, pero históricamente está en un valor muy bajo en la serie histórica del Uruguay. Entonces, ese es un tema a considerar también. Desde el punto de vista del Banco Central, tú decías, ¿cuánto le cuesta al Uruguay intervenir? En realidad, para el Banco Central, vender dólares y recomprar las letras de regulación monetaria, que es lo que va a hacer ahora en estos días, le saca un costo, porque esas letras tenían un costo importante. Claro. El Banco Central había acumulado una cantidad de reservas y ahora deshace la posición, es decir... Más de 6.000 millones de reservas. Había llegado a más de 7.000, ahora está en 6.300. Ojo, son activos de reserva, no es que sea ahorro neto del Banco Central, eso es contrapartida de letras de regulación monetaria. Pero lo que hace es un pase de mano, va para un lado y para el otro. ¿Y este aumento del dólar no encarece la deuda, los papeles que ha emitido el gobierno? La mitad de la deuda del Uruguay está básicamente en dólares, por lo tanto eso te sube. O sea que la deuda que tiene soberana Uruguay sube. Cuando la pasás a pesos te sube y te sube la deuda y la recaudación te está cayendo, estás con un problema fiscal. Ahí está el otro tema, el tema de la sostenibilidad de la deuda. Ya estamos con un 64% de relación deuda-PBI bruta y estos movimientos cambiarios te agudizan el problema. Pero lo que te agudiza el problema es sobre todo que no estás creciendo. O sea, la economía está estancada, incluso la recaudación ahora retrocede. Entonces, volvemos a insistir. Volvemos al tema de la inversión como una llave posible para destrabar esto. Ahí viene UPM. Es la tabla de salvación. ¿Cuánto puede influir esta segunda planta de UPM en esta ecuación? Es muy buena la pregunta porque todo esto le pone más expectativa todavía al tema UPM. Cuando arrancábamos el año, lo comentábamos aquí con ustedes, decíamos, bueno, ¿qué elementos hay para que la economía se dinamice?
La cosecha agrícola ha sido mejor en términos físicos, es decir, más rendimiento, pero los agricultores tienen mucha deuda, se hizo mucho reperfilamiento con los bancos están cobrando, lo cual es muy positivo y genera, digamos, una mejora para la situación de los bancos en su relación con la producción. Pero eso seguramente va a generar que ese empuje agrícola que yo estimaba que podía ser mayor, tal vez no sea tan contundente. En materia física va a haber una mejora. El sector cárnico está en un escenario más auspicioso porque China está demandando mucho, ahora está el problema de la fiebre porcina, va a demandar más carne todavía, pero son cuestiones que van paulatinamente. La gran expectativa es con UPM. En el tema UPM, le hicimos una entrevista en Cierre 850, Radio Carve, el lunes pasado, está en la página web, a Álvaro García, el director del OPP, y dijo todo lo que tenía para decir respecto a este tema. Se ha avanzado mucho en muchos aspectos, en los temas de autorizaciones ambientales, el ferrocarril, otras cuestiones que están en el contrato, pero hay 2 puntos que todavía no están definidos. El tema laboral y otro tema que se habla poco, pero la gente de Arriba Gente lo va a escuchar ahora, es el anexo 3. El famoso contrato. Una parte del contrato. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ahí, ¿qué hay que escribir? Son 2 temas importantes. El tema laboral... Se habla poco de eso, ¿eh? ¿Y dónde estaba el error de traducción? No. El error de traducción, el error estaba en el tema de la tarifa del peaje del ferrocarril. Yo creo que ahí se hizo toda una cosa, si se quiere, de mucha repercusión. En realidad no hubo mucho misterio, hubo un error. En un lado se puso una cifra, en el otro lado se puso otra. Y el gobierno, lo decía García, dijo, a ver, hay que ser honesto, lo que vale el peaje es esto y no le vamos a pasar a UPM, le vamos a cobrar un error. Porque si el gobierno se pusiera estricto, le cobraría 10 veces más. Es como si yo a vos te digo, mira, te quiero comprar una milanesa, 350 pesos, pero como yo quiero mucho las milanesas y me las tomo muy en serio, hacemos un contrato en inglés y en español. Entonces te pongo 350 pesos y en el otro... $350 y te quiero cobrar la milanesa $350. Digo, no es honesto, no tiene sentido. Lo que vale es esto, 0,5 centavos de dólar por tonelada kilómetro. Tonelada bruta, la celulosa más el tren que va por arriba. Y eso es lo que se va a cobrar. Ahí no hay mucho misterio, lo que pasa es que hubo que hacer una enmienda al contrato y la... Pero el anexo 3, contá. El anexo 3 es, todavía no está definido, tiene que escribir en blanco sobre negro las compensaciones si hay incumplimientos. Y ahí va a quedar claro a qué se compromete el Estado uruguayo si no termina el tren y la planta se termina. O sea, UPM dice, está bien, hacemos la planta, arranca, se construye el tren por H por B, no está pronto, páguese, no tengo ni idea de la cifra, 50 millones de dólares por mes de demora. Al revés lo mismo, hacemos el tren, UPM no tiene construida la planta, multa UPM, 50 millones de dólares por mes, no sé, estoy diciendo una cosa, pero esa letra es dura y todavía no está definida. Se han puesto de acuerdo todavía. Y lo que pasa es que yo creo que no solamente es un tema que puede ser de acuerdo, sino que ahí queda claramente reflejado el compromiso que hay con este tema. Claro. Y el otro es el tema laboral. El tema laboral, el dilema es bastante duro. Si se establece una reglamentación que sea específica para UPM, el resto del empresariado uruguayo va a estar contrariado. Si se cambia la ley de una manera más general para todo el ámbito empresarial, vas a tener un problema con el PIT-CNT. El PIT-CNT dice que los que no aceptaron el acuerdo que quiere tener UPM fueron las propias cámaras empresariales. Porque, para las que van a trabajar esos obreros que van a construir la planta. Porque los empresarios dicen, ¿y nosotros? Porque está bien todo para UPM. ¿Y por qué para el resto del empresario uruguayo no? Ese es un dilema. Es al revés lo que dice el PIT-CNT. Que ellos estaban dispuestos a tener mecanismos de prevención y que estaban consagrados en un convenio que no quiso firmar la Cámara Empresarial. Yo no sé si no la quiso firmar, pero si esa es la información, no la quiere firmar porque es algo solo exclusivo para UPM. ¿Y por qué ese convenio era con toda la Cámara de Empresas de la Construcción. Sí, pero de la construcción para el proyecto. No para el resto del empresariado, para las industrias, para la gente que está con otros negocios. Porque en eso está de acuerdo, el PIT-CNT tampoco quiere firmar algo exclusivo para una empresa y no para todas. Y bueno, el PIT-CNT en realidad ahí tampoco tiene mucho para cortar. El tema es la negociación entre la empresa y lo que no quiere el PIT-CNT es que se revise, por ejemplo, el tema de ocupaciones o que se renegocie la ley de negociación colectiva para todo el conjunto empresarial. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle una vez más a Nicolás Lucich. Hemos recorrido muchos temas que en estos días han estado, nos han quedado unos cuantos también que tienen que ver con
anuncios que se han hecho en la campaña, su viabilidad o no, pero bueno, será seguramente material, insumo para estar tratando en una, sé que estamos corto de tiempo. Invitación. 154.000 personas desempleadas, hoy es la estimación del Uruguay, y además a eso hay que agregar la gente que tiene empleo pero que necesita más, que ahí estamos llegando al 20% de los trabajadores, es mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Nico. Humberto. Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, una vez más aquí en La Mañana de Arriba Gente.